A ver, gente, vamos a hablar de algo que me tiene con la cabeza dando vueltas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando escucho que Adrián Newey y Fernando Alonso han tenido reuniones privadas para hablar del futuro de la Fórmula 1, siento que estoy viendo una de esas pelis donde juntas al genio loco con el guerrero veterano y piensas, esto puede terminar en un desastre monumental o en una obra maestra que cambie el juego para siempre. Y sinceramente, yo me inclino más por lo segundo, porque si algo tiene Alonso es olfato, y si algo tiene Newey es esa capacidad de diseñar coches que no solo son rápidos, sino que parecen venir de otro planeta. Antes de entrarle a todo el chisme y la carnita de lo que se está cocinando para 2026, les voy a pedir un favor, el 90% de los que ven estos videos no están suscritos. Sí, tú que estás escuchando mientras lavas los trastes, o el que va en el camión con los audífonos, te estoy hablando. Si no te suscribes, te vas a perder justo los momentos donde Alonso puede estar armando con Newey una de las bombas más grandes en la historia reciente de la F1. Así que suscríbete ya, que aquí lo vamos a seguir bien de cerca. Ahora sí, vamos a lo que importa. Para ponerlos en contexto, Adrián Newey no es cualquier ingeniero. Estamos hablando del tipo que básicamente escribió el manual moderno de cómo se construye un auto ganador en Fórmula 1. Williams, McLaren, Red Bull, todos tienen en su historia el sello de este señor. Y ahora resulta que está teniendo reuniones privadas con Fernando Alonso, nada menos que uno de los pilotos más experimentados, más técnicos y más hambrientos que hay en la parrilla. Alonso no es de esos pilotos que solo se suben al coche y esperan que funcione. No, él es de los que se meten hasta en la cocina, de los que quieren entender por qué el auto hace tal cosa en la curva 3, por qué vibra de cierta manera al salir de boxes o por qué los neumáticos no calientan como deberían. Y si lo juntas con un ingeniero que también piensa en el piloto a la hora de diseñar, no solo en la velocidad cruda, la cosa se pone muy interesante. Lo curioso aquí es que esta dinámica entre Alonso y Newey me recuerda a la que se decía que él tenía con Verstappen en Red Bull. Newey, a diferencia de otros proyectistas, si busca ese feedback antes de que el coche siquiera esté en la pista. No se trata solo de crear un cohete y luego ver quién demonios lo puede manejar. Su idea es, ok, quiero un coche rápido, pero también quiero que el piloto se sienta cómodo exprimiéndolo al límite. Y eso, créanme, no todos los equipos lo hacen. Aquí es donde yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que Alonso, a estas alturas de su carrera, pueda ser realmente el beneficiado de este tipo de colaboración? O sea, estamos hablando de alguien que ya lleva más de 2 décadas corriendo al máximo nivel, que ha visto pasar reglamentos, motores, neumáticos y equipos. ¿No creen que justo ahora, con su experiencia y con un ingeniero que le habla directamente, podría tener la última gran oportunidad de volver a pelear por victorias de forma seria? Déjenme su opinión porque yo estoy convencido de que sí. Claro, también hay que decirlo, Aston Martin no es Red Bull, ni McLaren, ni Ferrari. Está en ese limbo de querer ser grande, pero todavía le falta dar el golpe definitivo. Y lo de Newey puede ser justo ese empujón que necesitan. Imagínense lo que puede ser un coche diseñado bajo el nuevo reglamento 2026, con aerodinámica activa y con Alonso ya sabiendo desde ahorita qué esperar del auto. No es lo mismo llegar al día 1 de la pretemporada sin idea de cómo se va a comportar el coche, que llegar con meses de charlas, de mapas mentales, de simulaciones explicadas directamente por el tipo que diseñó el auto. Por supuesto, también está el elefante en la sala, Lance Stroll. Sí, él también recibe la misma información, porque Newey no va a trabajar solo con Fernando, sería absurdo. Pero seamos francos, ¿realmente creen que Stroll pueda sacarle el mismo provecho que Alonso a este conocimiento? No lo digo con hat, sino con objetividad. Alonso ha demostrado una y otra vez que su capacidad de adaptación y su lectura de carrera está a otro nivel. Stroll podrá tener acceso a la misma libreta de apuntes, pero una cosa es tener el libro en las manos y otra muy distinta saber interpretarlo y aplicarlo en pista. Y aquí me entra otra duda que les lanzo. ¿Qué pasaría si Alonso logra sacar un rendimiento brutal del auto gracias a estas reuniones y Stroll se queda corto? ¿Creen que Aston Martin tendría los pantalones para realmente darle prioridad al español aunque el equipo sea propiedad de su papá? Porque una cosa es la teoría del ambos pilotos con igualdad de condiciones y otra la realidad de pista, donde a veces hay que decidir quién es tu caballo de batalla. Yo,
Personalmente, veo a Alonso mucho más cerca de un rol protagónico en 2026 de lo que muchos piensan. Y sí, no estoy diciendo que se vaya a coronar campeón del mundo, porque para eso necesitas más que talento y un buen coche, necesitas un proyecto sólido y continuidad. Pero lo que sí veo es que puede convertirse en la gran sorpresa del cambio de reglamento. Recuerden que la historia de la F1 está llena de esos momentos donde justo al entrar una nueva era, alguien que parecía descartado renace con todo. Un ejemplo claro, 2005, Renault y Alonso ganando el campeonato ante un Ferrari que venía de dominarlo todo. Nadie lo veía venir con esa fuerza, y boom, cambió la historia. ¿Por qué no podría pasar algo similar ahora que se avecina un reglamento completamente distinto? Además, no olvidemos que Newey ya alertó a Red Bull en su momento de que el concepto que estaban siguiendo no iba en la dirección correcta. ¿Y qué pasó? Apenas salió él, empezaron los problemas. Eso te habla de la visión que tiene este tipo. Entonces, si esa visión ahora está alineada con la experiencia y la hambre competitiva de Alonso, yo digo que algo grande se está cocinando. Pero tampoco me quiero quedar solo en la ilusión, también hay que poner los pies en la tierra. Aston Martin sigue teniendo un déficit en muchas áreas: gestión de carrera, paradas en pits que no siempre son las mejores, decisiones estratégicas que dejan dudas. Y ahí es donde me gustaría ver si realmente todo el proyecto se puede compactar para darle a Alonso no solo un coche competitivo, sino también un equipo que lo acompañe a la altura. Porque ya saben que de nada sirve tener un autazo si a la hora de las paradas te clavan 7 segundos o te hacen entrar en tráfico por no calcular bien. Y mientras tanto, el resto de la parrilla también se mueve. Ferrari diciendo que se acercan a McLaren dándole libertad a sus pilotos, Cadillac armándose con Checo Pérez. Todo el mundo está reacomodando piezas, pero la historia más jugosa, al menos desde mi punto de vista, es esta de Alonso con Newey. Porque no es cualquier colaboración, es la unión de dos tipos que entienden la Fórmula 1 desde las entrañas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Newey y Alonso realmente puedan cambiar la historia de Aston Martin en 2026 o va a quedar solo en buenas intenciones? Ahora bien, el punto más jugoso de toda esta historia, y el que de verdad nos importa a nosotros, es lo que está pasando entre Adrián Newey y Fernando Alonso. Y ojo, porque no estamos hablando de un rumor suelto, de esos que nacen en un pasillo y se apagan al día siguiente. Estamos hablando de reuniones privadas, de intercambio de ideas, de un ingeniero que ha marcado eras completas en la Fórmula 1 y de un piloto que, pese a los años, sigue siendo de los más brillantes en pista. La combinación suena a bomba, ¿o no? Vamos a ser sinceros, cuando escuchamos Newey y Alonso en la misma frase, se nos prende la imaginación. Porque si algo ha demostrado Newey a lo largo de su carrera es que donde pone la pluma, nace un coche ganador. Y si algo ha demostrado Alonso es que con un coche competitivo, aunque sea un par de décimas mejor que la media, te lo convierte en oro. Es como si juntaras al mejor arquitecto con el mejor piloto de pruebas y de carrera. La sinergia es brutal. Lo interesante es que, según se cuenta, Newey está explicándole a Alonso cómo está pensando el concepto del coche de 2026. Y aquí quiero detenerme porque no es lo usual. Normalmente, los pilotos no tienen vela en ese entierro hasta que el carro ya está en pista. Es como si invitas a alguien a cenar pero solo le dejas opinar sobre el postre, cuando ya todo lo demás está servido. Newey, en cambio, le está dando a Alonso una silla en la cocina. Le está diciendo: mira, Fernandito, la masa va a ir con esta levadura, la salsa con tal condimento, y quiero que me digas si crees que te va a caer bien al estómago. Eso, amigos, es otra liga. ¿Y qué implica esto para Aston Martin? Pues que podrían estar sembrando la base de algo grande. Porque Newey no diseña coches para que solo sean rápidos en simulación, los diseña pensando en cómo se comportan en manos del piloto. Y Alonso, con la experiencia que tiene, puede detectar desde ya dónde estarán los puntos fuertes y débiles. Si a esto le sumamos que para 2026 habrá un cambio de reglamento tremendo, con aerodinámica activa y motores híbridos más complejos, tener esta dupla pensando en conjunto es oro molido. Ahora, aquí les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Aston Martin realmente va a darle a Alonso el paquete que merece? Porque, seamos honestos, todos queremos ver a Fernando en una lucha real por victorias, no solo peleando por un top 5 que sabe a poco. Y sí, Stroll está en el equipo,
Pero todos sabemos que si el coche es bueno, el que va a exprimirlo hasta la última gota es Alonso. ¿Se imaginan al asturiano con un monoplaza de Newey en 2026? Yo, la neta, me froto las manos. Claro, no podemos pecar de ingenuos. La Fórmula 1 no se gana en papel, se gana en pista. ¿Cuántas veces hemos visto proyectos que parecían la octava maravilla y luego resultaron fiascos? Pero también cuántas veces un buen diseño ha cambiado la historia de un equipo. Y Newey tiene historial de hacer justo eso, convertir escuderías que no estaban en el mapa en campeones del mundo. ¿No les recuerda un poco a lo que pasó con Red Bull a finales de los 2000? Porque si la película se repite, Alonso podría estar frente a su última gran oportunidad de sumar otra estrella a su palmarés. Mientras tanto, del otro lado del paddock, Ferrari sigue con su discurso de estamos más cerca, estamos progresando, aunque los resultados digan lo contrario. Y aquí es donde se nota la diferencia entre palabras y hechos. Aston Martin, en lugar de prometer humo, está trabajando en silencio con Newey y Alonso, preparando un futuro que puede ser más brillante de lo que imaginamos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un jefe de equipo que dice estamos casi alcanzando a McLaren, o un ingeniero que se sienta con tu piloto para mostrarle planos y conceptos antes de que el coche exista? Yo, sin dudar, me quedo con lo segundo. Y ya que hablamos de comparaciones, hablemos rápido de McLaren. Mucha gente dice que hoy por hoy son el referente en desarrollo, que desde hace 1 año y medio han tomado la delantera en innovación. Y sí, nadie lo niega. Pero la Fórmula 1 es un juego de ciclos. Hoy puede dominar McLaren, mañana Ferrari o Mercedes, y en un par de temporadas quizá Aston Martin. Lo único seguro es que los equipos que tienen cabezas como Newey siempre están en la conversación. Y eso es justo lo que le estaba faltando a Aston, alguien que le dé orden y dirección a su desarrollo técnico. Ahora, déjenme darles un punto de vista más personal. Yo creo que Alonso no está pensando únicamente en 2026 por un tema de ambición personal. Claro que quiere ganar, pero también sabe que no le quedan 10 años de carrera. Entonces, su aporte a este proyecto puede ser más profundo, dejar una huella en Aston Martin que trascienda más allá de su retiro. Sería como el legado final de un piloto que nunca se rindió y que siempre quiso estar en el ojo del huracán de la competitividad. ¿No sería poético que, al final, Alonso no solo sume títulos o podios, sino que también ayude a transformar un equipo en potencia? Y aquí le suelto otra pregunta. ¿Ustedes creen que Alonso seguiría corriendo más allá de 2026 si el coche de Newey resulta un misil? Porque si se da ese escenario, ¿quién lo baja del auto? Yo, sinceramente, lo veo difícil. Alonso es competitivo hasta el tuétano y mientras sienta que tiene un coche para pelear, no va a querer colgar el casco. Lo curioso es que, mientras todo esto pasa, se sigue hablando de otros pilotos jóvenes como Antonelli, Piastri o incluso Bearman, que representan el futuro. Y sí, el talento joven es indispensable. Pero lo que Alonso está mostrando es que la experiencia aún tiene un peso enorme. Y que, si tienes el talento intacto como él, la edad no es un obstáculo, sino un plus. Por cierto, antes de seguir, déjenme recordarles algo importante. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrita al canal. Y la neta, banda, ¿eso me deja con cara de neta? Si ya llegaron hasta acá, si están disfrutando de la charla, pues denle al botón de suscribirse. Es gratis, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir trayéndoles análisis frescos y sin filtro de la Fórmula 1. Volviendo al tema, lo que más me gusta de esta situación es que parece que Alonso está de nuevo en el lugar correcto, en el momento correcto. O al menos lo está intentando. Porque, seamos sinceros, todos sabemos que su carrera ha estado marcada por decisiones complicadas. Salir de Ferrari justo antes de que mejoraran, llegar a McLaren en el peor momento, quedarse en Alpine con un coche a medio cocinar. Pero ahora, con Aston Martin y con Newey en el horizonte, parece que la suerte por fin podría alinearse. Claro, todavía falta mucho. No podemos dar por hecho que Aston va a ser campeón en 2026 solo porque Newey está echándole ojo al coche. Pero, ¿a poco no emociona pensar que Alonso podría tener esa última bala dorada? Porque si algo nos ha enseñado la historia es que cuando el asturiano tiene un arma decente en las manos, siempre la dispara mejor que nadie. Ahora, vamos cerrando el tema, pero todavía con la cabeza en Fernando Alonso,
porque la historia no estaría completa sin analizar el impacto real que puede tener en 2026 y más allá. Porque, seamos sinceros, Alonso no es un piloto cualquiera. No importa que los jóvenes talentos estén llegando con toda la energía del mundo, que los equipos muevan piezas como en un tablero de ajedrez, Alonso siempre logra destacar. Y no hablo solo de resultados en pista, hablo de presencia, de visión, de cómo un piloto puede influir en la construcción de un auto antes de que siquiera ruede. Eso es algo que, honestamente, pocos han podido lograr en la Fórmula 1 moderna. Lo que me tiene más emocionado de todo este escenario es cómo Alonso, con su experiencia y su intuición, puede tomar un proyecto que parecía limitado y transformarlo en algo competitivo. Porque Aston Martin no es Ferrari ni Red Bull, y mucho menos McLaren hoy en día, que aunque esté desarrollando un gran coche, aún le falta ese plus de experiencia acumulada que alguien como Alonso aporta. Tener un piloto que no solo maneja, sino que entiende la ingeniería detrás del vehículo, que comunica sus sensaciones con precisión quirúrgica y que sabe cómo adaptarse a los cambios de reglamento, es un lujo que pocos equipos pueden darse. Piensen en esto. Cada reunión privada con Newey no es solo una charla amena sobre curvas y aerodinámica. Es un intercambio de ideas que puede definir estrategias, conceptos y filosofías de diseño. Alonso puede decir, esto en la curva 3 va a funcionar mejor si modificamos tal flujo de aire o aquí necesito más estabilidad para poder atacar. Y Newey, que ya sabe lo que funciona y lo que no, puede ajustar el diseño desde cero, evitando errores que otros equipos cometen y que terminan costando posiciones en la pista. Es un nivel de colaboración que, si se ejecuta correctamente, puede dar resultados sorprendentes. Y eso me hace reflexionar sobre el legado de Alonso. Porque no estamos hablando únicamente de un piloto que busca victorias individuales. Alonso tiene una visión a largo plazo, entiende cómo construir un proyecto ganador y cómo dejar su marca en un equipo. Estamos hablando de alguien que puede influir no solo en su temporada, sino en la filosofía de un equipo completo. Es un tipo que estudia, que observa, que cuestiona, y que no se conforma con lo que está servido. Esa es la diferencia entre un piloto bueno y un piloto histórico, y Alonso pertenece al segundo grupo. Ahora, claro, no todo es color de rosa. Aston Martin tiene retos enormes, desde decisiones estratégicas en carrera, coordinación en boxes, hasta la gestión de pilotos jóvenes como Stroll. Pero aquí es donde Alonso brilla. Puede guiar, aconsejar y hasta liderar un equipo sin necesariamente tener el título oficial de jefe. Su experiencia es más valiosa que cualquier papel firmado. Y eso nos hace pensar, ¿podría Alonso ser el catalizador que transforme a Aston Martin de un equipo aspirante a un contendiente real por victorias y podios constantes? Yo creo que sí, y me encantaría leer sus comentarios al respecto. Además, hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto. La combinación de Newey y Alonso no solo es técnica, también es psicológica. Alonso sabe cómo manejar presiones, cómo mantenerse enfocado y cómo motivar a un equipo que quizás no ha tenido resultados estelares en los últimos años. Es un tipo que exige respeto en el paddock, que impone su presencia y que, al mismo tiempo, sabe colaborar. Ese equilibrio entre autoridad y trabajo en equipo es lo que puede hacer que Aston Martin no solo tenga un coche competitivo, sino una mentalidad ganadora. Y es aquí donde la historia se pone más interesante, porque estamos hablando de un proyecto que no empieza y termina con Alonso. Estamos hablando de una visión para 2026 donde él puede marcar la pauta, donde cada ajuste, cada sugerencia y cada feedback que dé al coche puede convertirse en ventaja. Eso, amigos, no es algo que se vea todos los días. Ver a un piloto de su experiencia trabajando tan cerca de un ingeniero de su talla, y no solo por resultados inmediatos sino por construir un futuro, es un lujo que los fanáticos de la F1 debemos valorar. Piensen en las implicaciones. Un coche diseñado con la perspectiva de Alonso podría ser más manejable, más eficiente y más rápido desde el primer test. La adaptación sería mucho más rápida, y eso significa que el equipo podría empezar la temporada con una ventaja competitiva real. Y si además consideramos la llegada de aerodinámica activa y nuevos reglamentos, tener un piloto como Alonso desde la fase conceptual del coche podría ser la diferencia entre un inicio de temporada complicado y un comienzo explosivo. Y, francamente, hay algo que me encanta. La combinación de técnica y experiencia de Alonso con Newey no se limita solo a 2026.
Esto podría sentar las bases para una filosofía de trabajo dentro de Aston Martin que perdure más allá de su retiro. Imaginen que este conocimiento, estas prácticas y esta mentalidad se queden en el equipo y sirvan de guía para futuras generaciones de pilotos. Alonso, incluso sin estar al volante, podría seguir influyendo en carreras y resultados desde la perspectiva de su legado. Por eso, cerrar este análisis sin reflexionar sobre el valor intangible que Alonso aporta sería un error. Su capacidad de leer carreras, de comprender la física del coche y de anticipar movimientos de rivales, es un activo que ningún simulador puede replicar completamente. Y cuando lo juntas con un ingeniero de la talla de Newey, no solo tienes datos, tienes intuición potenciada por ciencia. Es casi como darle visión de rayos X a un piloto, algo que pocos pueden alcanzar en la historia de la F1. Así que sí, yo veo a Alonso con un rol protagónico en Aston Martin más allá de lo que muchos podrían imaginar. Este es un momento en que su carrera y la experiencia de Newey se cruzan en el punto exacto donde puede surgir algo grande, y todos los fanáticos de la Fórmula 1 debemos estar atentos. Porque si Alonso logra sacar lo mejor del coche, de la estrategia y del equipo, podríamos estar frente a uno de esos capítulos históricos donde un piloto veterano demuestra que la edad y la experiencia pesan más que la juventud y la velocidad pura. Y antes de despedirme, no quiero que se olviden de algo importante. Si les gustó este video, denle like, comenten qué opinan sobre Alonso y Newey, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización de este proyecto que promete ser uno de los más interesantes de los próximos años. Aquí seguimos con noticias, análisis, curiosidades y, por supuesto, mucho debate sobre Fernando Alonso y su impacto en la Fórmula 1. Para terminar, solo me queda decir que Alonso sigue demostrando que no se trata solo de velocidad o reflejos, sino de inteligencia, estrategia y capacidad de adaptación. Es un piloto que entiende su papel dentro del equipo, que sabe cómo influir y que sigue siendo relevante en una era dominada por jóvenes talentos y cambios constantes. Y eso, para mí, lo coloca en un pedestal que pocos pueden alcanzar en la historia de la Fórmula 1.